Día gris por acá. ¿Qué tal? Bienvenidas. Sí, ¿te pasa que a la tarde, tardecita, tarde, noche, te da ganas de comer algo dulce, unas ganas irresistibles de comer chocolate, comer algún bombón, comer helado, o incluso comer una cucharada de dulce de leche? Quédate porque en esta clase te voy a dar 3 consejos para que puedas minimizar eso que te pasa. Si estás viendo la grabación, te saludo, soy Natalia, soy licenciada en nutrición y ayudo a mujeres de más de 40 años a transitar una perimenopausia plena. Esto quiere decir que les brindo herramientas y las pautas de alimentación que se deben llevar a cabo para minimizar todos los síntomas que se van presentando después de los 40. Es en ese momento cuando las hormonas empiezan a descender y entonces empezamos las mujeres a tener ciertos cambios, ya sea en nuestro cuerpo, en nuestros estados de ánimo, y entonces es una época que puede llegar a ser compleja si uno no tiene las herramientas, digamos, para saber manejarla de la mejor manera posible. Entonces, está muy bueno esto de aprender qué te puede pasar, qué cambios podés ir notando, asociarlos a esos cambios a esta etapa y realmente tener herramientas para saber cómo enfrentarlos de la mejor manera. Así que si es la primera vez que me ves, bienvenida. Y a ver si me confirman por ahí que se escucha bien. Ceci, que estás ahí, ¿cómo estás? A ver si se está escuchando bien. Estoy con el micrófono, así que creería que sí. A ver, vamos a esperar la confirmación. Bueno, te decía que, genial, muchísimas gracias. Te decía que te puede pasar que a la tarde quizás arrancas el día bien, no tenés problema con las primeras horas del día, el desayuno, el almuerzo, y después lo que me suelen contar y que también me ha pasado a mí en el consultorio es que después de las 4 o si te acostás un ratito a dormir la siesta, unos minutitos, después de las 4, 5, 6 de la tarde, por ahí es cuando se hace más pesado, en el sentido de que podés encontrarte con que venías en el día re bien, eligiendo alimentos bien, digamos, pero a ese horario sentís la necesidad de comer algo dulce. Ya sea golosinas específicamente, comer gomitas, comer caramelos, comer algo dulce que tenga que ver con panificados, facturas, cremas, alfajores. Bueno, puede ser que te pase algo de esto o que incluso esa necesidad por algo dulce se presente más tarde. Si eso es algo que te está sucediendo, hoy vamos a ver 3 acciones que podés poner en práctica o que podés revisar en realidad para tratar de minimizar esto. Algo a tener en cuenta es que durante el mes, como vos sabés, nuestras hormonas tienen variaciones y entonces lo que sucede es que por ahí sí hay ciertas hormonas que están en determinados niveles, eso genera que uno tenga más ansiedad por dulces. Suele suceder, ay, me pica el ojo, suele suceder que esto se presente más que nada o con mayor frecuencia en aquellos días previos a que tengas tu periodo, previos a indisponerte. Puede ser que el día anterior o 2 días antes sientas esa necesidad de comer algo dulce o incluso ese mismo primer día en que te indispones, esa sensación o esa necesidad de comer algo dulce es como mayor o se siente más presente. Eso es algo, digamos, normal asociado a las hormonas, pero tenés que tener en cuenta que puede ser cíclico
y que si se presenta en esos días es algo dentro de lo esperable, algo normal si se quiere, y está bueno aprender a manejarlo. Ahora, ya si esta situación se presenta todo el tiempo, todos los días, tenés esa necesidad de comer algo dulce, bueno, ahí sí tenemos que tratar de indagar un poquito más y ver qué alimentos o qué hábito hay que modificar para que eso logres disminuirlo. Entonces, la primera acción que tengo para que realices es que revises cómo son las primeras horas del día, porque es ahí donde hay una clave fundamental que tiene que ver con que aparezca esta necesidad de comer algo dulce el resto del día o en las horas más tarde. Entonces, hay que tener en cuenta que en las primeras horas del día, la primer comida del día, sea la hora que sea, hay que tratar de que no consumas alimentos o productos ultraprocesados que contengan azúcar. Ya hay investigaciones que demuestran que cuando uno consume algo que contiene azúcar como primer alimento del día, en general aumentan los niveles de azúcar en sangre. Esto trae como consecuencia un aumento de la insulina, que es otra hormona, y entonces ahí se genera durante la tarde una necesidad más alta o más presente de seguir consumiendo alimentos dulces. Entonces, como primera medida, digamos, revisa cuáles son los alimentos que elegís para empezar tu día. Ya sea que tu día empiece a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana o a las 10:30 de la mañana. Bueno, prestale atención a eso, fíjate qué estás eligiendo para comer, fíjate si realmente estás pensando conscientemente lo que estás eligiendo para comer o estás siguiendo un parámetro por costumbre. Bueno, sé que me levanto, me como unas tostadas con queso y dulce light y listo. Muchas veces nos pasa esto, que hacemos algo por hábito y nunca nos detenemos, o muy rara vez nos detenemos a pensar, ¿realmente es lo que quiero comer? ¿O realmente esto que estoy eligiendo es lo que necesita mi cuerpo en este momento? Entonces, eso es lo que tengo para proponerte como primera acción. Revisar qué es lo que estás eligiendo como primer alimento del día, sea la hora que sea. Fíjate si estás comiendo pan, fíjate si estás comiendo dulce, si estás agregando azúcar, edulcorante, todo eso intenta revisarlo para verificar que estés prestándole atención y que eso que estás consumiendo sea realmente una elección consciente. Esa sería la primera acción. Y ten en cuenta que si vos elegís algo que contiene azúcar o estás incluso agregando azúcar en alguna infusión, por ejemplo, esa cantidad de azúcar va a hacer que más tarde, tipo 19, 20 horas, se presente una necesidad de comer azúcar. Por eso es que digo que en realidad no te centres o no te focalices en solo pensar a las 20, ay, ¿qué hago para evitar esto? Sino que el día comienza mucho más con anterioridad y entonces es ahí donde uno tiene que empezar la revisión. Bien, ¿alguna pregunta tienen sobre esto o me quieren hacer algún comentario? Si les pasa, si no les pasa, si sienten esta ansiedad o esta necesidad de comer algo dulce en algún momento del día, o quizás les pasa en la mañana que se levantan y se levantan ya con ganas de comer algo dulce. Si alguien me quiere contar, buenísimo. Entonces, esa sería la primera acción. Con respecto a la segunda acción, tiene que ver con incorporar grasas saludables en tu almuerzo. Muchas veces estamos tan pendientes de no consumir grasas que no queremos incorporarlas en nada. Generalmente, un alto porcentaje de quienes llegan al consultorio me dicen, yo no le agrego ensalada, no como frito, no le agrego, aceite a la ensalada, no como fritos. Bueno, y cuando empiezo a indagar, claro, ese almuerzo y así todos los almuerzos de la semana no
no encuentran, digamos, su porción de grasas saludables. Entonces, ¿qué es importante? Saber, aprender y fijarse conscientemente que tu almuerzo, sea la hora que sea, volvemos a lo mismo, tenga una porción de grasas saludables. ¿Qué puedes elegir? Lo más fácil por ahí me parece que es el tema del aceite de oliva, porque uno lo cambia por el aceite que estás usando, lo cambias por aceite de oliva y ahí ya sumamos un punto enorme. Por lo menos unas 2 cucharadas soperas que tengas ahí en la preparación. Y después, otras opciones posibles son frutas secas, por ejemplo, algunas nueces o algunas almendras que puedas poner así, por ejemplo, en la ensalada, o que puedas hacer alguna carne y que esté cubierta con una mezcla de semillas y frutas secas para que quede crocante, por ejemplo. Y si no, también semillas. Puede ser sésamo, chía, lino, girasol. 2 cucharadas también de esas semillas, preferentemente molidas o hidratadas, y entonces de esta forma vas a estar incluyendo en el almuerzo una grasa saludable que, además de que va a proteger tu aparato cardiovascular, tu aparato circulatorio, te va a dar un alto poder de saciedad. Ese poder de saciedad va a ser el que también permita que a la tarde no se presente esta necesidad de consumir algo dulce. ¿Bien? Ese sería el segundo punto, la segunda acción. A ver, vamos a ver los comentarios, a ver qué me cuentan por acá. Me pasa que después de comer al mediodía me da ansiedad de algo dulce. Tal cual, puede pasar por esto. Hay que revisar bien cuáles son los alimentos que estás eligiendo para el desayuno, o si no estás consumiendo nada en el desayuno, quizás estás, por ejemplo, tomando alguna infusión con edulcorante o alguna infusión con azúcar, y entonces esa cantidad de dulce es lo que genera que a la tarde o después de comer sea necesario ese sabor dulce, digamos, ahí en ese momento justo del día. Entonces hay que revisar eso. Por lo general a la tarde me sucede. Bien, hay que revisar bien entonces la cantidad de grasas saludables que están poniendo en el almuerzo. ¿Sí o sí es necesario desayunar algo sólido? Muy buena pregunta. Justo hoy estuve en una asesoría del programa hace un rato acá con una mujer hermosa, y ella me decía que no desayuna, o en realidad que no desayuna algo sólido. Y en realidad tengan en cuenta ustedes que cuando hablamos de desayuno, lo que estamos haciendo es hablar de la primer comida del día, o sea, el desayuno, la comida que rompe el ayuno. Vos has estado durmiendo, has estado en reposo gástrico, en reposo digestivo durante por lo menos 10 o 12 horas, y lo que sucede ahí es que cuando vos comas, ya sea a las 6 de la mañana, lo que te decía, a las 10 de la mañana o a las 12:30 directamente, esa es la primer comida la que va a romper con el ayuno. Entonces, no es necesario comer algo sólido a primera hora, digamos, siempre y cuando no lo necesites. Si no tenés hambre, no comas. Ahora bien, para evitar después tener esta necesidad de algo dulce, no tomes nada que contenga azúcar, ¿sí? Pero puedes tranquilamente tomar toda la mañana mate, por ejemplo, o alguna infusión que no tenga azúcar, y directamente hacer tu desayuno, digamos, tu primer comida del día al horario del almuerzo, y eligiendo conscientemente esos alimentos, ¿sí? O sea que hay todo un tema, digamos, porque nosotras las nutricionistas antes decíamos sí o sí hay que desayunar, sí o sí hay que levantarse y desayunar, tengas o no tengas hambre, te descompongas o no te descompongas. Entonces, bueno, por ahí todavía existe esa creencia de que sí o sí tengo que desayunar.
pero sobre todo después de los 40, cuando el aparato digestivo necesita cierta cantidad de reposo gástrico para poder regenerarse a tiempo, es imprescindible comer cuando uno realmente tiene hambre. Entonces, si vos te levantás a las 6 de la mañana y no tenés hambre, no comas. ¿Te da hambre a las 10:30? Bien, elegí muy bien qué vas a comer ahí a las 10:30. A ver, ¿qué otra pregunta? Me da ansiedad por algo dulce a media mañana tipo 11. Bueno, hay que ver ahí si es ansiedad o si es hambre. Hay que ver si comiste algo más temprano o no. Pero si no, por ahí no comas nada hasta las 11 y a las 11 elegí algo que realmente no sea dulce, pero que realmente te quite esa necesidad. Ojo, esto que les digo es como todo un proceso, no es que uno lo vaya a hacer un día y listo y se desaparece esa ansiedad. Pero por lo menos necesitas 2 semanas de trabajo y en esas 2 semanas en que vos vas a elegir conscientemente cuáles son los alimentos, vas a ver que en general disminuye un montón esa necesidad de comer algo dulce. Puede presentarse, como les digo, si todavía tienes menstruaciones en los días previos a la menstruación, porque en esos momentos es, digamos, dentro de lo que se consideraría normal, pero no todo el tiempo, no todos los días. Entonces, en el caso de la ansiedad ahí tipo 11, habría que revisar cómo están siendo las comidas, tanto la cena de la noche anterior como la primera parte de la mañana. ¿Bien? Bueno, espero que les haya servido. Díganme si tienen alguna duda más o si les quedó claro, si les surgió otra duda a partir de mi respuesta. También puede ser. Entonces, y el otro punto que es súper importante es algo relacionado a lo que les decía recién, es tratar de registrar cómo están siendo las cenas. Porque como ven, todo está encadenado. O sea, lo que yo voy a elegir para comer a la tarde depende de lo que he venido comiendo el resto del tiempo. Entonces, si la cena es muy liviana, si la cena no tiene proteínas o no tiene suficiente cantidad de proteínas, puede ser que al otro día te levantes con ansiedad o te levantes con hambre, con mucho hambre. Entonces, la cena también es importante que tenga un alto porcentaje de proteínas y si son proteínas de buena calidad, muchísimo mejor. Entonces está buenísimo que pueda haber pescado, que pueda haber algún tipo de legumbres, que pueda haber huevo, tofu, ricota. Son fuentes de proteínas que te pueden servir para la noche. Y también en la noche revisar que estés colocando una buena cantidad de grasas saludables. De esta forma vas a tener más saciedad, tu cuerpo va a estar lleno, le vas a estar dando los nutrientes que necesita y entonces eso hace que la ansiedad disminuya. ¿Bien? Entonces, a ver, repasemos cómo estamos. Estamos re bien con el tiempo. Bueno, repasemos. El principio número 1 o la acción número 1 es revisar qué estás eligiendo en tu desayuno. Tratar de que no contenga nada de azúcar. Acuérdense que el café que compramos habitualmente, si es café torrado, tiene azúcar. Entonces, ténganlo en cuenta también. Esa sería la primera acción. La segunda acción tiene que ver con revisar si estamos consumiendo una buena cantidad de grasas saludables en el almuerzo. Revisen ahí qué están eligiendo para almorzar. Y tercero, que es lo otro que les decía, revisen si la cena tiene también suficiente cantidad de proteínas y suficiente cantidad de grasas saludables. Cuando uno empieza a ver qué es lo que está comiendo en el resto de las comidas, es ahí donde uno lo puede identificar, puede cambiar y de esa forma desaparece o se minimiza
la necesidad de algo dulce. Si comes un plato de tallarines en el almuerzo, y es normal que te vaya a aparecer esa necesidad de algo dulce a la tarde. Si comes un plato de fideos blancos, si comes pan, si comes, no estás comiendo carne, a lo mejor estás comiendo solo ensalada y fideos, eso genera que el almuerzo esté desequilibrado y por lo tanto vas a necesitar, o tu cuerpo va a querer cubrir lo que te falta, y lo que pareciera que te pide es algo dulce. Entonces es súper importante revisar cada uno de estos puntos en la alimentación. Bien. El consumo de edulcorante. ¿Qué pasa con los edulcorantes? Los edulcorantes están únicamente aconsejados en las personas que tienen diabetes. Solamente, exclusivamente para las personas que tienen diabetes. ¿Por qué? Porque los edulcorantes ya se ha visto que a lo largo del tiempo lo que hacen es modificar la flora intestinal. Y la flora intestinal tiene unas funciones importantísimas y tiene está totalmente conectado con todo lo que sea nuestro cerebro también. Entonces es necesario que si una persona no tiene diabetes, no consuma edulcorantes de ningún tipo. No es por ahí algo tan sencillo de eliminar, pero sí tratar de a poquito de consumir menos cantidad de edulcorante. De esta forma vamos a lograr que la flora digestiva, la flora intestinal se pueda ir readaptando y lograr que esa sensación de hambre, de ansiedad, muchas veces de inflamación, de gases, disminuya, porque la flora intestinal va a volver a ser la normal, ¿sí? Entonces, si estás usando edulcorante, mi sugerencia es que trates de a poquito de sacarlo. Sienten una satisfacción enorme cuando lo logren, porque como les digo, no es algo tan sencillo que uno logre de un día para el otro, pero sí cambia un montón, y la principal, o lo que uno más lo nota, es en esto de que se desinflama. Así que, bueno, por ahí es una tarea que tenés que empezar de a poquito sacarlo. ¿Cómo podés sacarlo? Sugerencia, agregar alguna cascarita, por ejemplo, si es para el mate o para alguna infusión, alguna cascarita de cítricos que te guste, o algún incluso trocito de fruta, como para tratar de que tenga un leve sabor dulce, pero evitar tanto el azúcar como el edulcorante. Así que cualquier cosa, espero que te haya ayudado, y si no, a ver, pregúntenme por ahí. Bueno, creo que estamos entonces. Esto, tengan en cuenta, esto es algo que se va generando a medida que uno va cambiando los hábitos. No hay una solución mágica en decir, hago esto y se me va a desaparecer la ansiedad, o tomo esto y se me va a desaparecer la ansiedad. Si el resto de tus comidas siguen conteniendo ultraprocesados, si comes galletitas de paquete, si comes pan de molde empaquetado, si comes muchas pastas habitualmente, si tomas gaseosas, si tomas alimentos o bebidas que contengan azúcar, esa ansiedad va a seguir estando, porque es algo que se va a presentar, sobre todo después de los 40. Ahora, si vos empezás de a poquito a cambiar las diferentes comidas, vas a ver que esa ansiedad en general empieza a minimizarse. Y por otro lado, que si les interesa podemos hablar en otro momento, hay un montón de preparaciones que uno puede hacer que son de sabor dulce, pero que no tienen azúcar. Por ejemplo, preparaciones con dátiles. Los dátiles, si bien tienen por ahí un precio un poco elevado, nosotros acá tenemos ciruelas desecadas que podíamos usarlas como si fuesen dátiles. Si bien no tienen el mismo sabor, pero se pueden hidratar y endulzar lo que necesites endulzar con una pasta hecha de dátiles o con una pasta hecha de ciruelas. Pero bueno, eso ya es otro tema que tiene que ver un poco más con las recetas. Pero bueno, les digo que está buenísimo incorporar
alimentos que también sean dulces, porque no es que no se pueda comer nada dulce, sino que el dulce que utilicemos sea algo natural. Entonces hay recetas súper simples de bananas mezcladas con huevo, mezcladas con avena, y así hacemos o budines o muffins o galletitas. Entonces, bueno, hay que intentar por ahí buscar ese tipo de opciones o buscar personas que cocinen de esta forma, y entonces así tenés disponible esas galletitas o ese budín que va a estar hecho con alimentos reales que realmente van a nutrir tu cuerpo de los justamente nutrientes que necesita. Bueno, chicas, espero que les haya servido. Cuéntenme si tienen alguna duda más, si les sirve, si van a intentar prestar atención a estos puntos que mencionamos. O menciónenme también si quieren algún tema específico, si quieren que hablemos de cómo endulzar las preparaciones sin usar ni azúcar ni edulcorante, también puede ser, si les interesa ese tema, o la cena, la mañana, la noche, la función, lo que quieran. Todo lo relacionado con hábitos y alimentación después de los 40, podemos darle un espacio acá los miércoles a las 10:30. Así que mándenme un mensajito o déjenme un comentario en el video, así lo vamos viendo. A ver, el último, las pasas de uva pueden ser cuando... Bueno, las pasas de uva son una gran opción porque no tienen azúcar agregada. Lo que sí, mi sugerencia es que las mezcles con algo que contenga grasas saludables. Entonces, come pasas, por ejemplo, con nueces, o pasas con almendras, o pasas con maní. Entonces, de esa forma no vas a estar comiendo únicamente azúcar, que es lo que contienen las pasas, o por ejemplo los orejones de pera, que también son riquísimos y están buenísimos para endulzar, pero siempre mezclados con algo. O por ejemplo un yogur, te comes un yogur y le agregas las pasas. El yogur, como tiene proteínas, tiene otro tipo de nutrientes, va a frenar, digamos, la absorción brusca del azúcar de las pasas. Entonces ese es un muy buen dato, muy buena pregunta. Espero que les sirva. Bueno, chicas, muchas gracias, gracias. Vamos a seguir con este día medio gris. Está saliendo el sol ahora, parece. Bueno, las espero el próximo miércoles. Cuéntenme qué tal les pareció la clase y si les sirvió, si encontraron algún punto interesante, compartan esta información, compartan este vivo enseguida cuando lo suba, compartan mi cuenta con otras mujeres que tengan más de 40 y que sientan ustedes que las quieren ayudar, que quieren darle estas herramientas. Bueno, la forma de tener un gesto positivo con alguien es compartiendo esta información. Así que muchas gracias a ustedes por estar este ratito acá juntas. Un placer y que tengan un hermoso miércoles. Nos vemos la próxima semana.